Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Su curso para prepararlos para el examen nacional. Algunos ya lo habrán hecho, otros será su primera vez. Vamos a tratar de que esto sea lo más provechoso para ustedes. ¿Sí? Cuando uno viene a un curso, un poquito de introducción, viene a un curso y esperas mucho qué preguntas van a venir, ¿sí? Pero procuraremos en la revisión de los temas aprender la medicina pues más elegante, ¿sí? La fisiopatología. De manera que si ustedes aprenden eso, puedan resolver un caso clínico sin conocer exactamente la respuesta, ¿sí? Y trataremos de enfocarnos. Escuchaba que ya le decían de sus casos clínicos, necesitan hacer de cada tema que vayan viendo. Si algunos ya dan consulta, si algunos están haciendo servicio social, un paciente que les llegue del tema como el que vamos a ver de hipertensión, y háganle todo el ejercicio que vamos a ver el día de hoy, va a ser la mejor manera de que aprendan ese tema por completo y que no se les escape, ¿sí? La medicina toda está escrita, trataremos de darles pues los tips de cuándo pensar en una cosa y cuándo en otra, ¿sí? Empezamos con un tema en apariencia sencillo, porque yo creo que es de los primeros que nos enseñan en las facultades de medicina, ¿sí? Trataremos de que este tema se nos quede bien grabado, ¿sí? Hipertensión arterial sistémica, primaria y secundaria, vamos a ver ambas. Bueno, decíamos, un problema que debemos conocer todos porque es una enfermedad muy común, ¿sí? Se supone que hasta 1 billón de individuos corresponden con la prevalencia mundial de hipertensión arterial. Como ya sabemos, muchas de estas personas no se conocen como hipertensas o son hipertensas y reciben un tratamiento, pero ese tratamiento es poco efectivo, ¿sí? Hablamos de que alrededor de un 30% de los pacientes que toman medicamentos están bien controlados. Procuraremos hacer la mejor elección de tratamiento desde el inicio para que el paciente le vaya bien. Representa 7 millones de muertes al año aproximadamente. Y bueno, muchos estudios dicen que incluso una presión arterial sistólica mayor a 115 milímetros de mercurio ya es un condicionante de fenómenos adversos, ¿sí? Como por ejemplo enfermedad vascular cerebral o enfermedad isquémica cardíaca. Vamos a tener que el 50% de las personas entre los 60 y los 69 años y hasta un 75% de personas mayores de 70 años tienen hipertensión, ¿sí? Es un porcentaje sumamente alto. Una enfermedad que, bueno, conforme aumenta la edad va a incrementar. Además, bueno, yo soy internista y también hice geriatría. Entonces, veremos algunos comentarios cuando sea necesario respecto a la parte geriátrica, ¿sí? Como por ejemplo aquí, la prevalencia de hipertensión sistólica incrementa con la edad. La hipertensión sistólica aislada se convierte en una de las patologías más frecuentes, ¿sí? ¿A qué se debe? Y si no tuvo dislipidemia, toda su vida fue sano. Hay arteriosclerosis, ¿sí? Entonces hay un endurecimiento arterial que hace que la presión sistólica vaya incrementando. Ustedes han visto que los pacientes envejecidos o viejos, sin que el término suene mal, suelen tener 160, 70, ¿sí? Eso se explica por el endurecimiento arterial. No siempre va a ser patológico, ¿sí? Sin embargo, pues vamos a ver que a partir de los 50 años esta es la forma más común de la enfermedad. En las personas jóvenes hasta los 50 años, la presión arterial diastólica va a ser la que más se determina como factor de riesgo cardiovascular. Después de los 50 años empieza a perder valor, ¿sí? Y entonces vamos a ver que va a ser la presión sistólica la que tiene importancia.
como definición, es el incremento sostenido de la tensión arterial diastólica mayor de 90 o sistólica mayor de ¿cuánto? Mayor o igual a 140, ¿sí? La definición de la OMS dice, es un trastorno cuya patogenia se desconoce en muchos casos, hasta el 95% de los casos es hipertensión arterial esencial, en la que no tenemos una causa única, que en última instancia causa aumento de la presión diastólica y sistólica, así como alteraciones de los lechos vasculares y alteraciones funcionales en los tejidos afectados. Puede afectar casi todos los órganos y tejidos. Cuando tenemos un paciente con hipertensión debemos complementarlo y saber cuáles son todos sus riesgos cardiovasculares, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan? Factores de riesgo modificables y no modificables. Ahora hablamos de mayores y de menores, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular mayores. El primero, la hipertensión. Por eso es importante que conozcamos la enfermedad. Luego, la edad, 55 años en los hombres, en las mujeres por la protección estrogénica, pues a partir de los 65, ¿sí? La presencia de diabetes, dislipidemias, no necesariamente el colesterol total alto, sino también las lipoproteínas de baja densidad elevadas o las de alta densidad bajas, ¿sí? Y la insuficiencia renal, ¿sí? Cuando tenemos una disminución del filtrado glomerular menor a 60, hablamos de que el riesgo cardiovascular se incrementa. Múltiples mecanismos. Historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, es decir, los papás sobre todo, con eventos cardiovasculares en el hombre antes de los 55 años o en la mujer antes de los 65, eso hablaríamos de que es prematura. Cuando hay microalbuminuria, la presencia de obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, cuando el paciente no tiene actividad física y el hábito del tabaco, ¿sí? Sobre todo fumado en forma de cigarrillos. Decíamos, casi todos los órganos se van a ver afectados a consecuencia. Sin embargo, estos son los principales. Corazón y favorece isquemia, ¿sí? Angina e infarto. Hipertrofia ventricular izquierda con falla cardíaca. Angina e infarto al miocardio, puede ser angina simple de inicio. Es una de las principales causas de que el paciente necesite revascularización coronaria. Y cuando ya tuvo una revascularización y es hipertenso, se incrementa el riesgo todavía más. Favorece insuficiencia cardíaca y va a afectar al cerebro. Ya sabemos cómo. Hay dos formas en las que se produce el daño. Pensamos casi siempre en la manera aguda, ¿sí? Cuando la presión arterial incrementa, ¿recuerdan cuál es la presión de perfusión cerebral? Bueno, ¿recuerdan cuál es la presión de regulación intracraneal? Se mide la presión arterial media. ¿Cómo se mide la presión arterial media? Bueno, hay como tres fórmulas, ¿sí? Hay que aprender una, cualquiera. Cuando la presión arterial sube, hay una presión arterial media a partir de la que los vasos sanguíneos del cerebro pierden la capacidad de vasodilatarse o de hacer constricción, ¿sí? Esa presión se considera, muchos artículos dicen mayor de 140, algunos dicen hasta 160, ¿sí? ¿Qué pasa cuando la presión arterial sube demasiado? ¿Cómo se daña el cerebro? Hay dos formas principales: isquemia o hemorragia, ¿sí? La hemorragia es como en apariencia la más fácil. El exceso de presión en sitios de bifurcaciones hace que haya una ruptura del vaso sanguíneo y hemorragia. ¿Y la isquemia? Por vasoespasmo, ¿sí? Y ese vasoespasmo se produce cuando se pierde esa presión de regulación intracraneal, ¿sí? Entonces, esos dos mecanismos son los principales. Por eso es que puede haber un evento isquémico transitorio, puede haber encefalopatía hipertensiva,
puede haber infarto o puede haber hemorragia. Cualquiera de esas formas se va a presentar el daño al cerebro de manera aguda. ¿Y de manera crónica? Aneurismas, enfermedad multiinfarto, que es una causa frecuente de demencia en nuestro país. ¿Sí? En el mundo se considera que las demencias degenerativas son las primeras. En México, por características genéticas, es más frecuente las demencias vasculares y las mixtas. ¿Sí? Entonces va a favorecer demencia a largo plazo en un paciente hipertenso descontrolado. Enfermedad renal crónica, no nos queda duda. Primero la diabetes, después la hipertensión en frecuencia, ¿sí? La enfermedad arterial periférica, cuando además de ser hipertenso se presentan otras características como la dislipidemia, por ejemplo, y la presencia de retinopatía. Para la clasificación hay varias guías y cada una tiene algunas diferencias. Si se ven, aquí está en rojo lo que se llama prehipertensión, ¿sí? Porque es un término que no comparten todas las clasificaciones. Este fue con el JNS7, vamos a ver las guías europeas, ¿sí? Y aquí nos decían, la presión arterial normal es menor de 120 en la sistólica y menor de 80 en la diastólica. Ponen ellos un grupo como prehipertensión entre 120 y 139 y 80 a 89 de presión diastólica. Manejan dos estadios, el estadio 1 entre 140 a 159 de sistólica o 90 a 99 de diastólica, y el estadio 2 más de 160 de sistólica y más de 100 en la diastólica. ¿Sí? Vamos a ver algunas diferencias. Porque es importante poder estadificar al paciente para ver el tipo de tratamiento que le vamos a dar. ¿Sí? Es para eso principalmente. Y recuérdenlo, cuando un paciente lo clasificamos en estadio 2, nunca va a regresar al 1. ¿Sí? ¿Por qué es importante verlo como un factor de riesgo cardiovascular? Porque a partir de cada 20 milímetros de mercurio que incrementa la presión sistólica, o por cada 10 que incrementa la diastólica, incrementa hasta el doble la mortalidad esperada por enfermedad isquémica, cerebral o cardíaca. ¿Sí? Hasta el doble. Y porque el estudio Framingham nos dice, una presión arterial incluso de 130 a 139, por eso es que ellos la proponen como prehipertensión o ya como un estado patológico, o de 85 a 89 de la diastólica, incrementa 2 veces el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, comparado con las personas que tienen 120 y 80. ¿Sí? El riesgo cardiovascular es uno de los puntos de discusión esta. Comienza a partir de 115 y 75. Y va a incrementarse cuando va aumentando la presión 20 o 10 milímetros, como dijimos. Fíjense, hay unas causas identificables o que podríamos conocer como la hipertensión secundaria. ¿Sí? Esto es lo que vamos a ver en el paciente cuando llega con nosotros. Hay algunas cosas que hacemos de manera habitual, ¿sí? Como por ejemplo preguntarle qué medicamentos toma. ¿Sí? A todos los pacientes les preguntamos qué medicamentos toma. Pero ¿a cuántos le preguntamos cómo duerme? ¿Sí? A muy pocos, muy pocos. Y la apnea obstructiva del sueño en México es incluso la primera causa de la hipertensión arterial descontrolada o de difícil control. ¿Sí? Entonces hay que tenerlo en consideración. Causas inducidas relacionadas con fármacos. ¿Se acuerdan medicamentos que produzcan hipertensión? Los esteroides, que ahí vienen. Antigripales, ¿qué componente? La fenilefrina, ¿no? Principalmente. ¿Cuál más? De los que recetamos así a diario. Los AINES. ¿Los anti qué? ¿Antidepresivos cuál? Los anticonceptivos orales. Los que más hipertensión producen. Recuerda que ese grupo ya realmente no debemos utilizarlo, ¿sí? De antihipertensivos.
El que más produce es uno de los que se consideran antidepresivos atípicos, que es la venlafaxina. ¿Sí? Produce hipertensión. Recuérdenlo, es la característica que distingue ese medicamento. ¿Sí? Los AINES. El mecanismo de los AINES, una inhibición no selectiva de la ciclooxigenasa 2, inhibición de la producción de prostaglandinas, que son vasodilatadoras, que a nivel renal producen vasoconstricción de la arteria aferente, y entonces se desarrolla un mecanismo que desencadena hipertensión. Ese mismo mecanismo, la inhibición de las prostaglandinas, es el que se va a presentar a nivel gástrico y que hace que los AINES favorezcan la hemorragia digestiva. ¿Sí? Ese mismo mecanismo de la vasoconstricción es el que se presenta a nivel de las coronarias, y por eso están contraindicados los AINES en el paciente con cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que saber cuando recetamos un medicamento. ¿Qué efecto espero benéfico y qué efectos potenciales negativos puede tener en el paciente? ¿Sí? Iremos haciéndolo de esa manera para ver qué es lo que disparamos para los pacientes. ¿Sí? Luego, el aldosteronismo primario, ahora lo vamos a ver, la enfermedad renovascular, el uso crónico de esteroides, el feocromocitoma, la coartación de la aorta, la enfermedad tiroidea sobre todo. ¿Sí? En el caso del feocromocitoma, cuando nos dedicamos a la medicina interna, todos los pacientes que llegan descontrolados, a todos les queremos encontrar un feocromocitoma. ¿Sí? Sin embargo, ¿se acuerdan qué porcentaje de hipertensión secundaria corresponde a un feocromocitoma? ¿Cuándo? No es mucho, como 0.5 a 1% del total se explica por un feocromocitoma. ¿Sí? Importante, ustedes se están preparando para un examen donde hay que conocer lo principal. Están obligados a conocer las causas más comunes. ¿Sí? Va a haber enfermedades en las que el 80% de los casos se presente por una sola etiología. Entonces hay que empezar aprendiendo eso. Y ya va a ser más fácil que se aprendan las etiologías raras. ¿Sí? Esa es la conducta, una conducta correcta, yo creo, para los médicos. En la fisiopatogenia se han propuesto para la hipertensión arterial esencial, que es de lo que hablamos, hasta 7 teorías. Hay una que dice, hay mucho ácido úrico, el ácido úrico al precipitarse en los túbulos hace vasoconstricción y favorece que haya hipertensión. ¿Sí? Una teoría dice, hay una disfunción en el sistema nervioso autónomo en la que se producen de manera crónica incremento en la producción de catecolaminas y de cortisol, y entonces van a producir hipertensión. ¿Sí? Hay una alteración a nivel renal en la capacidad de eliminación de sal y de agua, entonces esa persona se va a favorecer que haya hipertensión. Hay un incremento de la renina plasmática, por eso antes se acuerdan que clasificaban la hipertensión como decían con renina alta o con renina baja. ¿Sí? Si se fijan, ya no se clasifica así, o ya no tenemos que hacerlo de manera rutinaria. Sin embargo, esas siguen siendo una de las propuestas para que la hipertensión se presente, la hipertensión arterial esencial. Cualquiera de ellas podría responderla. Sin embargo, recuerden, cuando existen muchas explicaciones para un solo problema, quiere decir que ninguno lo explica al 100%. ¿Sí? Igual, cuando existen muchos tratamientos para una enfermedad, quiere decir que ninguno es 100% efectivo. En el caso de la angiotensina 2, que se ha demostrado que está elevada en la gran mayoría de los pacientes con hipertensión, pues va a terminar produciendo hipertensión por diversos mecanismos, actuando pues prácticamente en todos los órganos y sistemas. Por ejemplo, en la corteza adrenal va a producir incremento en la producción de aldosterona, que va a incrementar la reabsorción tubular distal de sodio y de agua, por lo tanto aumenta el líquido extracelular y se favorece la hipertensión. A nivel renal, favorece una vasoconstricción, además de que incrementa la absorción de agua y de sodio, por lo tanto, mantiene o incrementa el líquido extracelular, el volumen, y entonces hay hipertensión. A nivel intestinal, favorece una vasoconstricción, con un incremento en la absorción de agua y de sodio, más hipertensión.
A nivel del sistema nervioso central, la angiotensina favorece el reflejo de la sed. Mayor ingesta de agua, mayor líquido, probablemente mayor hipertensión. Hay una descarga simpática a nivel del sistema nervioso periférico con liberación de vasopresina que va a producir incremento en las resistencias periféricas y probablemente mayor hipertensión. A nivel de la médula adrenal, liberación de catecolaminas, incremento en resistencias periféricas e hipertensión. Y a nivel cardíaco, favorece la contractilidad, favorece la hipertrofia miocárdica, aumenta el gasto cardíaco y entonces habrá más hipertensión. ¿Cuáles son los dos componentes de la hipertensión arterial? ¿Qué la determina? Perdón, la tensión arterial, ¿qué la determina? Resistencias periféricas y gasto cardíaco. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la angiotensina 2 va a venir a afectar esas dos. De esa manera podríamos pensar en que se esté favoreciendo la hipertensión. Bueno, está más que demostrado, ¿sí?, que lo favorece. Para hacer el diagnóstico, esto a lo mejor está de más, pero bueno, hay que repasarlo. Un ambiente tranquilo, con el paciente al menos 5 minutos en reposo, sentado. No debe haber fumado ni haber tomado café en los 30 minutos previos. Buscar un brazalete adecuado y no utilizar el pediátrico que luego nos dejan. Tener un equipo que esté calibrado y que sepamos que está funcionando correctamente. Sabemos que la presión sistólica es el primer ruido que escuchamos. La diastólica es cuando ese ruido desaparece. Se tiene que desinflar a 3 milímetros de mercurio por segundo. Hay que hacer lecturas pues varias, ¿sí? Sin embargo, hay que tener en cuenta que deben pasar 2 minutos entre una y otra. Si la diferencia entre esas mediciones es mayor de 5 milímetros, tenemos que hacer una que corrobore cualquiera de las dos. En ambos brazos de primera instancia, después de acuerdo a como sea necesario. Tendremos que ver factores de riesgo cardiovascular, tratar de identificar una causa y ver pues si el paciente ya tiene daño a algún órgano, ¿sí?, o si por las otras enfermedades es más vulnerable un órgano más que otros. Exploración física, vamos a hacer una verificación de la presión arterial en el brazo contralateral, un fondo de ojo, calcular el índice de masa corporal y buscar soplos. Un soplo abdominal, ¿a qué los orienta? Aneurisma, ¿no?, y enfermedad renovascular. Los soplos femorales, pero es femorales hasta abajo. Pensarías más bien en enfermedad vascular periférica, sobre todo aterosclerosa y la probabilidad también de patología renovascular. Si lo escuchas en el foco aórtico, ¿qué pensarías? En coartación de la aorta, que es uno, y en estenosis aórtica, que es la valvulopatía que más favorece hipertensión. ¿Sí? Vamos a palpar la glándula tiroides, hacer un examen cardíaco y pulmonar completo y vamos a buscar masas. ¿Qué masa abdominal podríamos encontrar que produzca hipertensión? Va a ser básicamente la poliquistosis renal. ¿Sí? Recuérdenlo, es un riñón gigante que va a ser el más fácil de palpar. Casi siempre nos dejamos ir por el feocromocitoma. ¿Sí? Sin embargo, recuerden que el feocromocitoma es un tumor que mide de 2 a 4 centímetros, que es frecuente que haya implantaciones alrededor de la aorta o de la vena cava, entonces no lo vamos a tocar. ¿Sí? Vamos a ver pulsos, edemas y buscar, hacer una exploración neurológica completa. ¿A qué le llamamos hipertensión arterial refractaria, de difícil control o resistente al tratamiento? Cuando nuestro paciente, a pesar de tener 3 antihipertensivos en dosis óptimas, no alcanzamos las metas de control. Dentro de esos medicamentos debe haber un diurético para poder hacer este diagnóstico. ¿Sí? Y tenemos que, en estos casos, buscar una causa secundaria de hipertensión. Como tip, es frecuente
que la causa de la hipertensión resistente sea un tratamiento mal hecho por exceso de vasodilatadores. ¿Sí? Damos prazosina, más un calcio antagonista, más isosorbide, y lo que pasa es que se abren tanto los vasos sanguíneos que no alcanzamos una presión de perfusión correcta y se desencadena un mecanismo paradójico en el que se producen más sustancias vasoconstrictoras y el paciente se hipertensa. ¿Sí? Siempre habrá que buscar una causa medicamentosa de ese descontrol. ¿Cuáles son las posibles causas de que esa tensión arterial no se controle, no logremos las metas? Bueno, uno, el paciente no se mide bien la presión, frecuente con los aparatos electrónicos, ¿sí? Muy frecuente. Ahora, hay una hipertensión inducida por fármacos. Bueno, miren, aquí vienen todos. AINES. Es muy fácil preguntarle, ¿qué medicamentos toma? De todos los AINES, díganme nombres de AINES. Naproxeno. ¿Cuál? Metamizol, diclofenaco, ibuprofeno. ¿Cuál? Ketorolaco. ¿Cuál más? Indometacina, piroxicam. Bueno, ¿el paracetamol es un AINE? No, bien. Sin embargo, el paracetamol después de 1 gramo cada 8 horas o 3 gramos al día empieza a tener algunas funciones de AINE, ¿sí? Pero no lo clasifican nunca como AINE de primera instancia. De todos esos medicamentos, ¿cuál produce hipertensión? ¿O cuál produce hipotensión? ¿O cuál no modifica la presión arterial? Metamizol, ¿no? Todos lo conocemos y es frecuente que lo demos cuando la persona tiene hipertensión, ¿sí? Sería uno de los medicamentos que mejor indicados estarían. De todos los otros, los que más van a favorecer hipertensión es el ketorolaco, el naproxeno y el diclofenaco. Las guías de prescripción dicen, es incorrecto prescribir AINES a personas con hipertensión arterial moderada severa. Les comentaba a sus compañeros ayer, me tocó trabajar en un hospital de ginecología y sus guías para manejo del dolor dicen AINE y dicen ketorolaco. Casi todas dicen eso. Sin embargo, imaginen esas guías en una mujer con preeclampsia severa o eclampsia, ¿sí? Créanme que vi esa indicación. 2 doble AINE en mujeres con preeclampsia, ¿sí? Luego, ¿en quién pensarían que puede tener uso de cocaína? Jóvenes. Hipertensión refractaria o de difícil control en personas jóvenes. Sumamente frecuente, siempre lo niegan, recuérdenlo. Regla número 1 de la medicina, el paciente siempre oculta información o miente. Anfetaminas en personas que quieren bajar de peso. Algunos medicamentos que tienen efecto simpático, que iremos viendo. Anticonceptivos orales, el uso crónico de esteroides, sobre todo los mineralcorticoides. La obesidad y, bueno, su relación con el famoso síndrome metabólico, el excesivo consumo de alcohol. Recuérdenlo, el alcohol en las primeras cantidades es un excitador en general. En cantidades altas, pues se convierte en un depresor del sistema nervioso central, ¿sí? Sin embargo, favorece que haya incremento en la secreción de catecolaminas, por ejemplo, y va a favorecer más hipertensión. El objetivo de dar un tratamiento para la hipertensión es la reducción de la morbilidad y de la mortalidad, sobre todo cardiovascular y renal. Por lo tanto, la mayoría de las guías dicen que vamos a buscar que la presión arterial sistólica sea menos de 140 y la diastólica menos de 90. Cuando hacemos esto, se ha demostrado una reducción en la incidencia de evento vascular cerebral, una reducción en la incidencia de infarto del miocardio y de insuficiencia cardíaca. Esta cifra pues cambia, dado que en pacientes hipertensos que además tienen diabetes, vamos a buscar que tenga menos de 130 y menos de 80. Esa es una pregunta clásica, ¿sí?
Cuando damos tratamiento, recuérdenlo, el 40% del tratamiento, o más bien el 40% del control del paciente, depende de que cambie su alimentación. El 40% depende de que cambie, de que haga ejercicio. Y el 20% va a depender de los fármacos. Por lo tanto, es una conducta incorrecta solo irnos a los medicamentos. Siempre vamos a favorecer que el paciente cambie su estilo de vida. Modificaciones al estilo de vida, reducción de peso. En este caso, fíjense, con 10 kilogramos que el paciente baje se ha demostrado una reducción en la presión arterial entre 5 y 20 milímetros de mercurio. Algunos artículos dicen que lo que vale es que disminuya el perímetro abdominal. ¿Sí? Tendríamos que buscar que disminuyera al menos 5 centímetros. Y de manera ideal debiéramos medir la grasa intraabdominal. Eso no lo podemos hacer siempre, ¿no? Entonces lo haremos con el perímetro abdominal. Una dieta rica en frutas y vegetales, pocas grasas saturadas y totales, es lo que ha demostrado que disminuye la presión arterial entre 8 y 14 milímetros de mercurio. ¿Sí? Reducción de sodio en la dieta. Vamos a buscar que haya una dieta, pues, en cierta manera es hiposódica moderada, casi buscando una restricción. 2.4 gramos de sodio o 6 gramos de sal en total al día. Actividad física, al menos 30 minutos al día, casi todos los días. Deben ser al menos 5 días de la semana para que sea efectivo. Y el consumo de alcohol, pues no debiera ser más de 2 copas de 30 mililitros de alcohol. De etanol. ¿Se acuerdan cuántos grados de alcohol tiene? ¿Cuál es la bebida que tiene más alcohol? ¿Cuál? El vodka es uno y el whisky, ¿no? Ambos. ¿Se acuerdan cuánto? Son como por ahí del 40%, ¿no? El 40%. Entonces serían, bueno, completaríamos los 30 mililitros de alcohol muy rápido. Muy rápido. Hay que tener cuidado. Medicamentos que vamos a utilizar. ¿Cuál es el mejor medicamento para iniciar el tratamiento? Exacto. Vamos a ver comorbilidades, ¿sí? Vamos a buscar el que el paciente tenga mejor apego. Fíjense, de todas las enfermedades, la que más apego tienen los pacientes al tratamiento son las patologías oncológicas. Y el apego está por ahí del 40%. En el caso de los hipertensos, tienen un apego que es extremadamente bajo. Y recuérdenlo, si toman medicamentos, pero no está controlado, es igual a no tomar nada, ¿sí? Entonces, tiazidas es un buen medicamento como terapia inicial. Hay algunos ensayos que dicen que son insuperables en la prevención de complicaciones cardiovasculares, pero tienen efectos metabólicos adversos, como por ejemplo incrementan la resistencia a la insulina en los tejidos periféricos. Con esto nos vamos dando una idea de qué pacientes les convendría utilizarlo y en cuáles no, ¿sí? Vean. Podríamos iniciar con ese medicamento, de acuerdo a lo que el paciente necesita. Sin embargo, algunos no se controlan. ¿Cuándo le vamos a dar un segundo medicamento? Un segundo medicamento va a agregarse. Primera regla, tiene que ser una clase diferente. No vayan a caer en el error de tiene un diurético y le dan otro diurético. ¿Sí? Por favor. Una clase diferente cuando un medicamento en dosis correctas no logra conseguir el objetivo de control. Y entonces vamos a encontrar esto. Número 1, modificar estilo de vida. Si el paciente lo encontramos sin complicaciones, entonces podríamos darle tiempo. ¿Qué tiempo sería correcto para saber si con el estilo de vida y la dieta puede cambiar? Un mes. ¿Sí? No tiene otras complicaciones. Tiene una hipertensión arterial en estadio 1, podemos esperarnos un mes a ver si solo con los cambios en el estilo de vida puede controlarse. Si no, entonces vamos a hacer la elección de un fármaco. No tiene complicaciones asociadas, entonces podríamos iniciar con una tiazida
podría ser en casi todos. Y sin embargo, ustedes ven, podemos considerar un IECA, un ARA2, un beta bloqueador, un bloqueador de los canales de calcio. Un beta bloqueador pocas veces se recomienda como terapia única e inicial porque su efecto antihipertensivo es muy bajo y tiene más efectos adversos. ¿Sí? En un estadio 2, en estos pacientes vamos a pensar en ponerles dos medicamentos. Sería una tiazida más uno de los otros. Esa sería una de las mejores combinaciones. Un IECA, un ARA2, un bloqueador de los canales. Si el paciente ya tiene complicaciones asociadas, entonces vamos a ver cuál es el más específico. Vamos a ver una tablita enseguida. No se controla, tenemos que optimizar las dosis y si no, pues tendremos que agregar un tercer fármaco, ¿sí? Buscando que el paciente logre controlarse. Llegamos a esos 3 medicamentos, hablamos de una hipertensión refractaria. Para hacer ese diagnóstico de hipertensión refractaria tendremos que hacer una historia clínica mucho más intensa que la inicial. Vean, hipertensión arterial más angina estable, ¿qué vamos a buscar? Beta bloqueador. ¿Por qué? Los beta bloqueadores en dosis tan bajas como 25 miligramos de atenolol o de metoprolol disminuyen hasta 30% la frecuencia de angina. Disminuyen hasta en 30% la angina inestable y el infarto agudo al miocardio. Por lo tanto, sería un buen fármaco para utilizar en esos pacientes. Los bloqueadores de los canales de calcio de acción prolongada son el otro grupo de medicamentos que funcionan en la angina estable. Los IECA, porque bueno, lo que hemos encontrado es que reducen la modificación miocárdica y también el riesgo de falla cardíaca, ¿no? Entonces ese el motivo. Después de un infarto al miocardio, beta bloqueador, un IECA, los antagonistas de la aldosterona, dígase espironolactona, como el que más utilizamos, también buscando disminuir la modificación, la remodelación miocárdica. Y cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, hay que pensar en lo siguiente. Si están asintomáticos, podemos utilizar un IECA o un beta bloqueador. Si el paciente tiene falla cardíaca, debemos pensar en que hay que darle un diurético, en la mayor parte de los casos, más un IECA. Los beta bloqueadores están contraindicados en la insuficiencia cardíaca severa, de manera inicial. Asimismo, los bloqueadores de los canales de calcio están contraindicados en la insuficiencia cardíaca descompensada, ¿sí? De acuerdo a la patología, lo que podemos pensar. Hipertensión arterial más diabetes. Pregunta que siempre les van a hacer. Vamos a buscar casi siempre 2 medicamentos para lograr controlar la tensión arterial, menos de 130 y menos de 80. ¿Por qué? Porque si tiene diabetes, hay mucho más frecuencia de enfermedad cardiovascular y además de nefropatía, ¿sí? Si ya le pasó un EBC o su riesgo es elevado, vamos a buscar un diurético más un beta bloqueador o un IECA o un ARA2. Si se fijan, cualquier grupo de fármacos podemos utilizar. Lo que vamos a ver es el apego del paciente al tratamiento. Si tiene riesgo de nefropatía, entonces nos vamos a ir a un IECA o un ARA2, ¿sí? Se ha demostrado que reducen la proteinuria y bueno, en teoría la proteinuria produce mayor mayor lesión renal, ¿no? Por afección tubular. Los beta bloqueantes tenemos que pensar en que empeoran la sensibilidad a la insulina, pero inhiben la respuesta de hormonas contrarreguladoras y cuando el paciente tiene una hipoglucemia, la hipoglucemia se hace prolongada. ¿Por qué? Porque no se presentan los síntomas clásicos. Entonces hay que pensar. Y siempre tenganlo presente. Beta bloqueador en paciente diabético, hay que evaluar el riesgo de hipoglucemia. Siempre. En los pacientes envejecidos esto es lo que más les pasa. Es frecuente, todos tienen beta bloqueadores por hipertensos. Entonces, en el paciente envejecido, ¿qué producen los beta bloqueadores? Depende cuál. Bradicardia, bloqueos, caídas, mareo,
depresión. En el caso de la depresión, pues vamos a enfocarnos, el que más lo produce es el propranolol, porque es el que penetra la barrera hematoencefálica con mayor potencia, ¿sí? Por eso es que buscamos los cardioselectivos. Enfermedad renal crónica la consideramos cuando el filtrado glomerular es menor de 60 mililitros por minuto, cuando se presenta albuminuria mayor de 300 miligramos al día. Entonces, en esos pacientes lo que vamos a buscar es que la presión siempre sea menor de 130/80. ¿Cuál es el objetivo? Hacer que la progresión, que ese deterioro sea más lento. Es poco probable que lo podamos evitar, pero hay que hacerlo lo más lento posible. Los IECAS y los ARA2 han demostrado efectos favorables en la progresión de la enfermedad renal, sobre todo cuando va relacionada con diabetes. ¿Sí? ¿Hasta qué cifra de creatinina podemos dar los IECAS? ¿O qué depuración de creatinina? ¿Se acuerdan? Bueno, deberemos tener precaución. Ajá. ¿En qué estaría en insuficiencia renal? Hasta el estudio 3. Que sería una depuración menor de... 60-80. No corresponde el 3. Sería cuando la depuración es menor de 30. ¿Sí? Menor de 30. O la creatinina sérica incrementa de 1.6. Es donde deberemos tener precaución. ¿Cuáles son los efectos adversos que puede tener el dar enalapril? Avanza más el daño renal. Puede favorecer que haya una mayor progresión de la falla renal, hipercalemia, como datos principales, ¿sí? Conducta que hacíamos antes, les tocó ver, hay quien todavía lo hace, llegan hipertensos y nifedipino sublingual, gotitas, ¿sí? ¿Cuántas gotas? ¿Muchas o poquitas? ¿3 son pocas o 3 son muchas? Es una conducta incorrecta, en ningún lado está descrito, solo para resaltarlo. Incrementan la mortalidad por complicaciones, ¿sí? Y luego vamos a tener algunos efectos favorables potenciales, que diríamos, bueno, este paciente, además de tener hipertensión, tiene otra enfermedad que se podría favorecer por un solo medicamento. Sería una conducta correcta, ¿sí? Tratar de arreglar más de un problema con un solo medicamento. Entonces, por ejemplo, los diuréticos tiacídicos enlentecen la pérdida del mineral óseo que se produce en la osteoporosis, por ejemplo. El estudio del hueso es algo mucho más complicado y lo que tendrías que hacer es medir el calcio urinario, ¿no? Pero bueno, lo que hacen es inhibir la eliminación de calcio a nivel urinario, favorecen que haya un mayor calcio sérico y pues entonces se supone esto sería benéfico para el hueso, con adecuada actividad física y vitamina D. Alguna vez me tocó una de mis pacientes en la terapia, tenía calcio de 10 y todo el mundo se asustó. Llamaron a un médico que dijo, tiene el calcio sérico elevado, doctor, nefrólogo, ¿eh? Tiene el calcio sérico elevado, pero ya le dejé una tiacidita para que se le baje. Cuando produce todo lo contrario, ¿sí? La tiacida tú la das en el paciente que tiene producción de cálculos renales, en cualquier parte de la vía urinaria, que son de solo calcio. Tú puedes darlo para disminuir el calcio urinario y entonces disminuir la frecuencia de que haya más este cálculo, ¿sí? Eso quiere decir que a nivel sérico pues probablemente incremente el calcio. No es una conducta correcta pensar en que lo vamos a disminuir. Ahora, los beta bloqueadores en pacientes que tienen taquiarritmia, fibrilación auricular, en donde necesitamos regular la respuesta ventricular. En los pacientes que tienen con migraña, ¿cuál beta bloqueador sirve para la migraña? Propranolol es el que más sirve, ¿no? ¿Sí? Por lo que dijimos, es el que penetra mejor la barrera hematoencefálica. En el caso, bueno, de la tirotoxicosis, sobre todo a corto plazo, ya sabemos, limita los efectos sistémicos de la T4, entonces disminuye los efectos que está produciendo. En el caso de temblor esencial, ¿qué beta bloqueador sirve para el temblor esencial? El propranolol también.
Y en el caso de la hipertensión arterial perioperatoria, 25 miligramos de metoprolol o de atenolol la noche previa a la cirugía disminuye la frecuencia de hipertensión arterial perioperatoria y además disminuye el 25% a 30% el riesgo cardiovascular. La noche previa nada más la utilizamos. Y en las personas que tienen patologías reumatológicas como la esclerodermia, donde se presenta el fenómeno de Raynaud, los beta bloqueadores, perdón, los bloqueadores de los canales de calcio, son los medicamentos que más han demostrado disminuir este fenómeno, y lo que conlleva las pérdidas digitales. Efectos desfavorables potenciales. Diuréticos tiacídicos favorecen gota porque disminuyen o limitan la eliminación renal de ácido úrico. Pueden producir hiponatremia, sobre todo en las personas que tienen dietas bajas en sodio. Con mis pacientes envejecidos es frecuente nada de sal, más un diurético, y muchos lo toman en serio y entonces tienen hiponatremia. Llegan a los hospitales por hiponatremia. Los beta bloqueadores, todos sabemos que empeoran el asma, ¿sí? Siempre que hay broncoespasmo lo van a empeorar, entonces no hay que darlo. Y cuando hay bloqueo cardíaco auriculoventricular de segundo o de tercer grado, pues no lo vamos a dar porque hacen que el bloqueo sea completo, ¿sí? Los IECAS y los ARA2 están contraindicados en mujeres embarazadas o con probabilidad de estarlo. Esa es una pregunta que siempre les van a hacer en el examen. Siempre. IECA que producen el producto porque está contraindicado en la mujer embarazada, siempre se los van a preguntar. No deben ser utilizados los IECAS cuando hay historia de angioedema, tampoco los bloqueantes de los canales de calcio. Esta es una conducta rara, pero hay quien lo hace. Espironolactona buscando control para los pacientes. Eso, olvídenlo, ni siquiera lean eso. ¿Sí? Ni siquiera. Hipertensión arterial secundaria. Enfermedad renal parenquimatosa, conocida como la primera causa de la hipertensión arterial secundaria. Vamos a pensar en ella, pues es muy fácil, cuando ya tenemos un incremento de la creatinina o cuando hay proteinuria. A todos los pacientes de manera inicial debiéramos hacer una depuración de creatinina, al menos una calculada, al menos. Pero si podemos hacerla, hacer una que no es tan específica, pero es la que más utilizamos, una depuración de creatinina. Vamos a pensar en estos pacientes cuando hay edema, la creatinina y la proteinuria están incrementadas, cuando se presenta hematuria o hay un sedimento urinario patológico, un ultrasonido renal y en algunos casos una biopsia dependiendo de la enfermedad en la que estemos pensando. Obviamente no se la hacemos a un paciente que se produce solo por enfermedad crónica. La hipertensión renovascular, vamos a tener claro que se trata de una hipertensión que se causa por una hipoperfusión renal. La causa más frecuente en la edad adulta es la estenosis por aterosclerosis, la más frecuente. Aunque en las personas jóvenes puede haber alteraciones musculares, sobre todo, que van a ser la causa de ese proceso obstructivo. ¿En quiénes vamos a pensar? Una hipertensión arterial de difícil control, con una enfermedad renal crónica que es progresiva, a pesar del tratamiento. Decíamos, es refractaria la hipertensión arterial, incrementa la creatinina, sobre todo si le damos un IECA o un ARA2. De hecho, es una de las pruebas diagnósticas clásicas, ¿no? Cuando hay edema agudo de pulmón recurrente, cuando hay soplos abdominales, cuando es identificada enfermedad vascular periférica, lo vamos a poder medir con un ecodoppler de las arterias renales y bueno, algunos estudios más específicos como un radiorrenograma con captopril, que ese sería el estudio más específico. Habitualmente un ultrasonido Doppler es suficiente. En el hiperaldosteronismo primario se puede producir de dos causas principales: hiperplasia adrenocortical o un adenoma productor de aldosterona. Sabemos, la aldosterona incrementa la retención de agua y de sodio, por lo tanto produce hipertensión. En ese caso lo que vamos a encontrar es una renina plasmática nula.
Esa sería la conducta correcta para un paciente en quien pensamos de hiperaldosteronismo. Renina plasmática suprimida su acción. Y lo que vamos a encontrar es lo siguiente. Hay tres características principales en el caso del hiperaldosteronismo primario. ¿Se acuerdan cuáles son? Hay una tríada clásica. Aquí viene, creo. Hipertensión es una. ¿Sí? Ese es el primer criterio. Pero son hipocalemia. Si se tira potasio, ¿qué pasa con el sodio? Incrementa porque es un transportador común, ¿no? Entonces se elimina potasio, se retiene sodio. Entonces hay hipocalemia, tendencia a la hipercalemia y alcalosis metabólica. La tríada característica del hiperaldosteronismo primario. Podemos encontrar hipocalemia espontánea, hipocalemia inducida con el uso de diuréticos incluso a dosis bajas, hipertensión arterial refractaria, una masa suprarrenal conocida como incidentaloma, que es la manera como más frecuentemente se encuentran los adenomas, como de manera incidental. Estábamos estudiando al paciente por otra cosa y ahí apareció. Confirmamos el diagnóstico, pues encontrando una actividad suprimida de la renina plasmática, la aldosterona plasmática y urinaria elevadas, y cuando hacemos una supresión con fludrocortisona, que creo todavía no lo hay en México, la aldosterona siempre sigue elevada, no se suprime. Entonces recuerden esas tres características. En el caso del feocromocitoma hay tres características principales: cefalea, hipertensión, palpitaciones y datos de descarga adrenérgica. ¿Sí? Entonces hay que pensar en eso. No en todos los pacientes hipertensos vamos a pensar en un feocromocitoma de manera inicial. Ya dijimos, apenas el 0.5 de todos los pacientes con hipertensión arterial secundaria, 0.5 a 1% se va a deber a este motivo. Entonces, son tumores derivados de las células cromafines, donde va a haber una producción excesiva de adrenalina, noradrenalina y en algunos casos de dopamina, con hallazgos clínicos característicos: cefalea, sudoración, puede haber arritmias, principalmente palpitaciones, taquicardia, palidez durante los episodios antihipertensivos que corresponden con descarga adrenérgica. ¿Sí? La hipertensión es sostenida casi siempre. Entonces no esperemos como que siempre pensamos en el paciente tiene la presión normal y de repente se le sube. Casi siempre va a tener una presión alrededor del 140-90 con elevaciones paroxísticas. Ese es el signo más frecuente en el 90 a 95% de los casos. Síntomas inusuales más incrementos paroxísticos de la tensión arterial durante algunas situaciones particulares. Un procedimiento diagnóstico, un procedimiento anestésico, una cirugía. Cuando el paciente come o toma algo y después hay hipertensión, cuando hay tiramina sobre todo, ¿no? Como por ejemplo algunos quesos, algunos vinos, plátano y el chocolate. En estos casos lo que vamos a hacer pues agregar alfa bloqueantes como la prazosina, que es uno de los más comunes, para buscar una vasodilatación y evitar los efectos adversos que se están produciendo. La prazosina es un medicamento que también se utiliza para manejar hipertensión. Sin embargo, vieron que en ningún momento lo hemos mencionado antes, ¿sí? Se utiliza mucho en los pacientes con insuficiencia renal porque nos quedamos sin otras opciones de tratamiento. Y recuerden, la prazosina favorece hipotensión ortostática y síncope relacionado con la primera dosis. Por eso se empieza durante la noche. Entonces, triada clínica, palpitaciones, cefalea, sudoración. ¿Cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Hay diversas maneras. Catecolaminas urinarias, el ácido vanilmandélico, que es uno de los que más utilizamos, y medir las metanefrinas urinarias, cualquiera de ellos. El caso de la tomografía, la resonancia, pues lo que vamos a buscar es la localización. Sin embargo, al ser muchos accesorios, pues lo que vamos a tener que utilizar son procedimientos de medicina nuclear para identificar la totalidad de los sitios. Síndrome de Cushing, pues es muy fácil: obesidad central, la cara de luna llena que ya hemos descrito,
estrías, debilidad muscular, edema, hiperglucemia. Mediremos cortisol urinario libre, una supresión con dexametasona del cortisol y vamos a confirmar, bueno, tomografía o resonancia dependiendo de dónde pensemos que esté el problema. Hipertiroidismo, principalmente hipertiroidismo, taquicardia, incrementa el gasto cardíaco y por lo tanto incrementa la tensión arterial. Vamos a medir T4 y TSH. Muchos de los casos se confunde con ansiedad y con trastorno de pánico. Sin embargo, pues se trata de un simple hipertiroidismo. Apnea obstructiva del sueño. El síndrome de apnea e hipopnea obstructiva del sueño, les decía, se ha encontrado hasta como la primera causa de que la tensión arterial no se controle en los pacientes mexicanos. Algunas características principales que nos van a hacer sospechar: ronquidos, el paciente refiere un sueño interrumpido, se duerme durante el día, incluso manejando. Decíamos, todos nos hemos estado durmiendo durante el día, ¿no? Sobre todo en el internado, ya que hagan el R1 en la posguardia, es horrible. En algún momento dirán, ¿despierto para comer o sigo dormido? Y van a preferir dormir. Bueno, es muy divertido. Cefalea matutina, somnolencia diurna, obesidad, más difícil control de la tensión arterial. El estudio específico es una polisomnografía que mide los despertares y además una medición del oxígeno durante la noche. De esta manera hacemos el diagnóstico y bueno, podemos darle tratamiento al paciente. La coartación de la aorta. Clínicamente, ¿se acuerdan qué dice el paciente para la coartación de la aorta? Puede escuchar algo, pero hay un dato más clásico que se confunde con un infarto al miocardio. El paciente llega con dolor torácico habitualmente, pero dice que se va hacia atrás. ¿Sí? Dice, se me va entre las escápulas, ahí siento fuertísimo el dolor. Esa es la característica clínica más característica. Pudiera el paciente no referirlo y entonces lo que vamos a buscar es asimetría de los pulsos. Lo vamos a corroborar pues a veces tan fácilmente como con una radiografía de tórax. Necesitaremos un ecocardiograma y bueno, una angiografía o una angiotomografía para corroborarlo. Bien, este es el caso clínico. Ya vamos a ver algo nada más. Antes de pasar a esa parte, con lo que vamos a ver, ustedes deben ser capaces de ya hacer un tratamiento ustedes solitos y bien hecho y responder los casos clínicos que vamos a ver. Si no los han respondido, necesito que ya cada sesión ya los hayan respondido para si hay algo en lo que tengamos que discutir, pues lo podamos hacer. ¿Sí? Bien, estas son las guías europeas para manejo de la tensión arterial. Son muchas tablas, espero y algunas se vean, bueno, espero se vean bien más bien. ¿Sí? Entonces, esto es, bueno, más o menos. Así es la manera como se indican los medicamentos. Por nivel de recomendación o tipo de recomendación más nivel de evidencia. Entonces, la recomendación clase 1 es cuando hay una evidencia clara o hay un acuerdo de la mayoría de los grupos que manejan hipertensión para decir que un tratamiento sirve. De clase 2 hay conflicto en esa evidencia. La clase 2A, bueno, tiene estudios que sustentan el tratamiento. La clase 2B hay estudios que son contradictorios. De acuerdo a cómo va bajando la clase de recomendación, es cuando un tratamiento vamos a tener más duda de si es útil o no para el paciente. Y el nivel de evidencia A se obtiene de metaanálisis, nivel de evidencia B va de estudios aleatorizados y el nivel de evidencia C va relacionado a consensos. Cuando se establecen guías, las guías no son recetas para todos los pacientes. Las guías es una búsqueda de unificar criterios para el manejo de una enfermedad. Si no, pasaría mucho pues que cada quien la maneja como se le antoja cuando haya mucha evidencia, ¿no?, de cómo lo tenemos que hacer.
Entonces, vean, las guías europeas manejan una clasificación diferente de la tensión arterial. Y ellos dicen, la tensión arterial es óptima cuando tenemos menos de 120 y menos de 80. Es normal cuando tenemos entre 129 de sistólica y entre 80 y 84 de diastólica. Normal alta cuando no alcanza a ser el criterio de hipertensión de 140/90. Hipertensión en estadio 1 de 140 a 159, que corresponde al estadio 1 de la otra. De estadio 2 corresponde al estadio 2 de la JNS7, pero ellos agregan el grado 3 o estadio 3, que es mayor de 180 y mayor de 110. Una hipertensión sistólica aislada, más de 140 de presión sistólica con menos de 90 de diastólica, es decir, nunca completa el criterio la hipertensión diastólica para hablar de hipertensión sistémica, ¿sí? Entonces les decía, son pequeñas diferencias. Y ellos lo que hacen es esto. Esta va a ser de las más difíciles. Cuando hacen el diagnóstico de hipertensión para el paciente, hay que catalogarlo como riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Moderado, alto o muy alto. Esto va a depender de los otros factores de riesgo cardiovascular que el paciente tenga. Y de eso va a depender el tratamiento que le demos. Por ejemplo, un paciente con grado 1 de hipertensión, sin otros factores de riesgo cardiovascular, se va a catalogar como de riesgo bajo. En ese paciente podemos esperar a ver si con medidas higiénicas y dietéticas es suficiente para que se controle. Un paciente hipertenso en estadio 1, ese mismo paciente, pero 1 a 2 factores de riesgo, tiene un riesgo ya moderado. Y en ese paciente lo más recomendable será iniciar un tratamiento farmacológico desde que se hace el diagnóstico. Si tiene 3 factores de riesgo cardiovascular, tiene insuficiencia renal o diabetes, siempre vamos a considerarlo con un riesgo que ya está llegando al alto. Y esos son los que van a necesitar casi siempre más de un medicamento para controlarse. Si hacemos esta evaluación al paciente cuando llega, va a ser más fácil que lo tratemos. Factores de riesgo cardiovascular, solo los nombramos comunes: sexo masculino o género masculino, la edad, más de 55 en hombres, mayor o igual de 65 en mujeres, el fumar, las dislipidemias, que ya vimos qué características, una glucosa elevada en ayuno, una prueba de tolerancia a la glucosa que sea normal, sea diagnóstica o no de diabetes, la obesidad, sobre todo abdominal. Ya sabemos las medidas, más de 102 centímetros en el hombre o más de 88 en las mujeres. Eso es discriminación. Cuando hay una historia familiar de EBC prematuro, enfermedad cardiovascular prematura, la presión de pulso mayor a 60 milímetros de mercurio. ¿Qué es la presión de pulso? Es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica. ¿Cuál es lo normal? 40, ¿no? Por definición, 40. Si 120, 80, pues es 40, ¿no? Entre ellas. Cuando esa diferencia excede 60 milímetros de mercurio, se convierte en un factor de riesgo cardiovascular independiente. Cuando en el electrocardiograma hay hipertrofia del ventrículo izquierdo, cuando esa hipertrofia se corrobora con un ecocardiograma, cuando hay un engrosamiento carotídeo, que no hablamos de aterosclerosis, o hay una placa bien identificable, bueno, índice braquial tobillo, bueno, ese no va a ser tan común y es poco probable que se los vayan preguntando. Este sí se los van a preguntar. Cuando la depuración de creatinina está entre 30 y 60, cuando ya hay microalbuminuria entre 30 y 300 miligramos en 24 horas, o bueno, cuando es más elevada, pues ya no hay duda. Cuando el paciente tiene diabetes y una hemoglobina glucosilada mayor de 7. Todos estos son condicionantes de que el paciente tenga un daño a un órgano, pero que no tenga síntomas. Decimos pues que al no doler la diabetes ni la hipertensión, pues los pacientes están descontrolados. ¿Sí? Si doliera, probablemente lo podríamos mejorar.
Vamos a hacer una búsqueda desde el inicio para el paciente buscando características del síndrome de Cushing que ya vimos, estigmas cutáneos de una neurofibromatosis para pensar en un feocromocitoma, riñones grandes, una enfermedad poliquística, auscultación de soplos abdominales, enfermedad renovascular o hipertensión renovascular. Vamos a buscar soplos en el tórax, de coartación de la aorta o de estenosis aórtica, sobre todo, que es la que más se relaciona con hipertensión. Si están los pulsos femorales disminuidos, pues habrá que pensar en que podría haber una coartación de la aorta o una enfermedad ateromatosa. Si la diferencia entre uno y otro brazo al tomar la presión excede los 5 a 10 milímetros de mercurio, habrá que pensar en que haya estenosis de la arteria subclavia o a una coartación de la aorta. ¿Sí? Esto va a ser cuando el paciente tiene daño. Vean, esta va a ser, yo creo, la más difícil para verse. Recomendaciones para buscar daño a algún órgano. Para buscar daño al corazón, ¿cuándo debemos hacer siempre un electrocardiograma? En pacientes hipertensos, en quienes pensamos en que tenga hipertrofia del ventrículo izquierdo. Cuando pensamos que tenga arritmias, o la escuchamos la arritmia, o que tenga alguna enfermedad cardíaca concomitante. En todos los pacientes que tengan alguna patología cardíaca, la que sea, debemos corroborar con un electrocardiograma. Importante, ¿a quiénes le vamos a hacer ecocardiograma? Le vamos a hacer a todos los pacientes que tengan riesgo cardiovascular elevado y alguna alteración en el electrocardiograma, como hipertrofia del ventrículo izquierdo, indicación de ecocardiograma. Cuando la historia sugiere isquemia miocárdica, vamos a hacer un ultrasonido cuando pensamos en aterosclerosis. A todos los pacientes les vamos a hacer una medición de la creatinina y una depuración de creatinina, todos una fundoscopía. La depuración de creatinina calculada, la fórmula, ¿se acuerdan? ¿Cuánto? 140 menos la edad por el peso por 72 por creatinina por 0.85 en mujeres, ¿sí? Es lo mínimo que debemos hacer a los pacientes. Lo mínimo. Ellos dicen, ¿cuándo le voy a dar tratamiento? Dice, le vamos a dar siempre y de manera inicial a todo individuo con diagnóstico de hipertensión en estadio 2 y 3. Siempre. También se las vamos a dar a los que tienen un riesgo cardiovascular elevado. Llegó, hicimos el diagnóstico de hipertensión, riesgo cardiovascular elevado, damos tratamiento. Le vamos a dar a los que están en un estadio 1 de hipertensión cuando a cada rato se le está subiendo la tensión arterial. Hicimos el diagnóstico y está en estadio 1. Sin embargo, dice, doctor, el otro día se me subió a 180, 110. Llega contigo y otra vez está en estadio 1. Esos pacientes le vamos a dar tratamiento porque no van a responder bien con solo la dieta y el ejercicio. Le vamos a dar tratamiento a los pacientes viejos cuando la presión arterial sistólica es mayor de 160 milímetros de mercurio. Menos de eso no se ha demostrado que haya beneficio de dar tratamiento. A ese respecto, vean, este segundo punto dice, el tratamiento antihipertensivo se le puede continuar en los pacientes viejos cuando la presión arterial está entre 140 y 159 milímetros de mercurio y no hay datos de efectos adversos. ¿Qué quiere decir? Que para el paciente envejecido nunca vamos a buscar una presión arterial de 120 sobre 80. Ustedes han visto al paciente que tiene, lo han hecho, estoy seguro, yo también lo hice en algún momento, que tenía 140, 60 de TA y le dimos antihipertensivo. Todos lo han hecho. No me digan que no. ¿Y qué es lo que pasa? Regresa y tiene 140, 50. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo único que vamos a hacer es bajar la tensión diastólica. ¿Y qué es lo que pasó? Incrementamos la presión de pulso y entonces tiene más riesgo de morirse. Entonces les digo, es una conducta que hacemos buscando ayudarlo, pero bueno, podemos tener efecto contrario, ¿sí? Entonces habrá que tenerlo con mucho cuidado.
Y eso hablando de manera ya de tratamiento. Ahora, imagínense que ya ustedes le ponen la etiqueta al paciente de hipertenso. Tiene 75 años y llegó con ustedes con 140, 70 de TEA, 140, 80. Y ustedes dijeron, usted es hipertenso. ¿Sí? Le pusimos una etiqueta que no necesita. Y le vamos a dar medicamento. Y si no son ustedes, se lo va a dar alguien más. Y le van a dar 3 pastillas. Se va a marear y se va a caer. Bueno. Eso pasa, pues. Posibles contraindicaciones. Esto no se les tiene que olvidar nunca ya. Diuréticos, sobre todo los tiacídicos, gota. Es contraindicación, pues, absoluta realmente. Posibles contraindicaciones, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, embarazo. Tienen riesgo de embarazarse si toman. No es cierto. Hipercalcemia, hipocalemia, hiponatremia. Beta bloqueadores contraindicados en el asma, descompensados sobre todo, contraindicados en bloqueos cardíacos de grado 2 o 3, auriculoventriculares. Posibles contraindicaciones, síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, personas que tienen actividad física alta, que su frecuencia cardíaca siempre va a estar baja, pues podemos hacer que baje más y que tengan bajo gasto. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, sobre todo. Los calcio antagonistas no tienen una contraindicación absoluta, pero tienen algunos efectos adversos principales. ¿Se acuerdan cuáles son? Cuando le dan un medicamento, un calcio antagonista y le dicen, se va a tener mucho cuidado con esto y con esto. ¿Con qué? ¿Qué se produce? Angioedema, taquicardia, estreñimiento. Entonces hay que conocer esas contraindicaciones. A mis pacientes viejos nadie les pregunta cómo hace del baño y entonces le dan bloqueadores y llegan hasta por oclusión intestinal, ¿sí? Habrá que tener cuidado. Un paciente con insuficiencia renal o con falla cardíaca que predomina el edema y le damos un calcio antagonista, por ejemplo. ¿Sí? Es probablemente una mala conducta. Puede producir taquiarritmias, favorecerlas o empeorarlas y falla cardíaca. En el caso del verapamil o el diltiazem, pues van a complicar también los bloqueos, ¿sí? Y están contraindicados cuando hay falla cardíaca de cualquier tipo. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina están contraindicados en el embarazo. Ya les dije, siempre se los van a preguntar, siempre. Pueden producir edema angioneurótico, hipercalemia, y cuando hay estenosis renal bilateral están totalmente contraindicados. Hacen falla renal aguda, hipercalemia severa. Angiotensina, los bloqueadores, los ARA2, pues tienen las mismas contraindicaciones. ¿Sí? Y bueno, los receptores de mineralocorticoides, hipercalemia como dato principal. Ya por último me interesa que vean esta tabla, porque el tiempo se nos va. Esto lo van a tener todos ustedes, entonces lo revisan. ¿Cómo iniciar tratamiento para un paciente? La mitad de la derecha es lo más correcto. Podemos iniciar para el paciente tratamiento con un diurético tiacídico. Podemos iniciarle tratamiento con un ARA2. Podemos iniciarle tratamiento con un calcio antagonista o podemos iniciarle tratamiento con un IECA, cualquiera. Ya vimos que algunas de las estadísticas dicen que es mejor este. ¿Sí? En la hipertensión sistólica aislada son buenos medicamentos. Luego, el paciente no se controla con un solo medicamento. Si se fijan, los beta bloqueadores no están indicados. La línea verde son los medicamentos que están más recomendados. Los de este lado. Los beta bloqueadores no son los más recomendados de inicio. Ahora les decía, el paciente no se controla. Entonces va a haber formas de hacer la mejor asociación. Un diurético tiacídico se puede asociar con un IECA, con un calcio antagonista, o se puede asociar con un ARA2. Un ARA2 se puede asociar con un diurético tiacídico o con un calcio antagonista. Esa sería la mejor manera de agregar el segundo medicamento. Un calcio antagonista tiene todos, un tiacídico, un ARA2 o un IECA.
un IECA principalmente con un tiacídico o con un calcio antagonista. Esta línea roja dice lo que no tenemos que hacer, que sería dar un IECA con un ARA2. Es una conducta que también la van a ver frecuentemente, que alguna vez los obligaron a pasar la indicación así de no quiero hacerlo y los obligaron a hacerlo, o alguna vez inconscientemente lo hicieron, enalapril más losartán. ¿Sí? Todos lo hemos visto, espero no lo hayan hecho, no lo hagan. Si lo hicieron alguna vez, pues es la oportunidad de no volverlo a hacer, ¿sí? Entonces, esta es la mejor manera de hacer el tratamiento. Vamos rápido a los casos clínicos. Van a ver que con lo que vimos deben poder resolverlos fácilmente, ¿sí? Primer caso clínico. Dice, mujer de 52 años acude a consulta por presentar desde hace 6 meses cefalea global de intensidad leve a moderada que se incrementa con los esfuerzos y bajo estrés laboral. Agrega que ha tenido episodios de mareo no relacionado al movimiento, ruidos e intolerancia a los ruidos y a la luz, ¿no? Las últimas semanas ha notado que le aprietan los zapatos. Se cansa con facilidad al subir escaleras en el trabajo. Su padre tuvo un infarto a la edad de 40 años. Su mamá está viva, tiene diabetes, dislipidemia, hipertensión arterial bajo tratamiento. Fuma desde la edad de 20 años, o sea 30 años fumando, a razón de 5 cigarrillos diarios. Etilismo social, vida sedentaria y obesidad grado 1. Dice que grado 1, pero abajo tiene un índice de masa corporal de 32. Pues no, ¿verdad? Tuvo preeclampsia hace 30 años, tomó anticonceptivos por 30 años. 32 de índice de masa corporal. Cuando llega tiene una tensión arterial de 145/100, frecuencia cardíaca de 93, respiratoria de 23. Está pálida, tiene manchas algodonosas y hemorragias en llama en el fondo de ojo, tiene incurgitación yugular al decúbito dorsal, ruidos respiratorios disminuidos, ruidos cardíacos normales, edema maleolar 2 cruces, hemoglobina de 12, glucosa de 116, creatinina 1.6, ácido úrico de 9, colesterol 256, triglicéridos 380, proteinuria. Además tiene una hipertrofia ventricular izquierda, tiene un QRS amplio de B4 a B6. ¿Qué piensan de esa paciente? Así rápido. Tiene todo, ¿no? Todo lo que podemos estudiar en una paciente con hipertensión. Pero, ¿tiene solo hipertensión o qué más tiene? Tiene daño a órgano blanco que empieza a ser sintomático. Y tiene riesgo cardiovascular. Los que se acuerden, los que alcanzaron a ver. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, historia familiar de una enfermedad cardiovascular temprana, preeclampsia, uso de esteroides previamente y estrógenos de manera crónica. Entonces tiene todo. Y datos de falla órgano blanco, ¿cuáles tiene? Cardíaco, tiene datos de falla cardíaca, ¿verdad? Renal, tiene afección a retina. Entonces tiene todas, ¿no? Ahora, eso ustedes lo tienen que identificar cuando hacen un examen. Seguramente les tocó algún caso parecido, que el paciente está enfermo de todo, ¿sí? Y que luego la pregunta es algo como esto: ¿cuál de los siguientes criterios es el más útil para establecer el diagnóstico? ¿Cuál? ¿Están de acuerdo? Es justo a lo que me refiero. En ningún caso dice en el caso clínico anterior. ¿Ya vieron?
Lo que les dice, ¿cuál de los siguientes criterios es más útil para establecer el diagnóstico de hipertensión arterial? Es A, ¿sí? Ni la sospecha de alteración en órgano blanco es específica de hipertensión, ni hace diagnóstico. Ni los factores de riesgo hacen diagnóstico, ni las alteraciones en los paraclínicos hacen diagnóstico de hipertensión. Entonces tienen que saber qué me están preguntando, ¿sí? Entonces, se confunde uno mucho con esas preguntas y las responde mal. Entonces la respuesta correcta sería la 1. Perdón, la A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Les digo, piensen, lean el caso clínico, vean qué les preguntan y vean si necesitan volver a leer su caso clínico. Uno se puede perder con un caso clínico como este e irse por todos lados. Me pueden preguntar de falla cardíaca, me pueden preguntar de hipertensión, me pueden preguntar de falla renal, de todo. Y la pregunta es muy simple. Sí, muy muy simple. Luego, ¿en qué categoría se encuentra actualmente el paciente? Bueno, era 1, 2 y 3 en todo caso, ¿no? Con las guías europeas. Es una etapa 2. Tiene 145 sobre 100, si mal no recuerdo, de tensión arterial. Y tiene datos de daño a órgano blanco. ¿Sí? Es frecuente. Aquí ustedes van a ver que aparece marcada la etapa 1, pero bueno, no es cierto. Es la etapa 2. Y ese es el razonamiento. Si se fijan, igual, si ustedes aprenden cómo hacemos la clasificación, va a ser muy fácil que lo hagan. ¿Por qué? Porque cifra tensional es más daño a órgano blanco. Es relativamente sencillo. Luego, ¿cuál es la patología diferencial más probable que puede sospecharse con los datos clínicos y de laboratorio actuales? Patología renal, uso de estrógenos, hipertensión vascular renal, hiperaldosteronismo primario. Una patología renal es muy fácil, ¿no? Tiene creatinina elevada, es muy fácil. Entonces es lo mismo, fíjense, ¿cuál es la patología diferente o la patología que es más probable que el paciente tenga? Insuficiencia renal. Tiene insuficiencia cardíaca también, sin duda alguna, pero no vienen esas respuestas. Entonces van a ir en la que responda el caso clínico que tienen. ¿Cuál de los auxiliares diagnósticos está indicado para continuar con el manejo integral del paciente? A. Realizar ecocardiograma. B. Realizar urografía excretora. C. Repetir biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina. O D. Solicitar electrolitos séricos. A. Si se fijan, la pregunta implica que el diagnóstico ya está hecho. Ya, ahí no hay problema. Y les dice para continuar con el manejo integral del paciente. En lo que vimos de buscar daño a órgano blanco era cuando hubiera datos clínicos de falla cardíaca, alteraciones en el electrocardiograma. ¿Sí? Esa es la mejor conducta para los pacientes. Realizar un ecocardiograma. ¿Qué intervención no farmacológica proporciona un mayor impacto para la reducción de cifras tensionales en esta paciente? Hipocalórica, ¿verdad? ¿Se acuerdan que manejamos las dos dietas, hipocalórica y con restricción en sodio? Esta mujer tiene un exceso de todo, de agua, de sodio, de grasas, de carbohidratos, de todo absolutamente. Entonces lo que necesita es bajar todo. Una dieta hipocalórica sería la mejor intervención para ella. ¿Cuál de los siguientes fármacos presenta mayor utilidad para la paciente? ¿Pero qué dijimos de los diuréticos? Los diuréticos empeoran la falla renal, ¿se acuerdan? Entonces no. Cualquiera de los dos podría ser una respuesta correcta, un IECA o un ARA2.
debemos recordar que ella tiene la creatinina al límite. ¿Sí? Entonces aquí entramos en un problema, fíjense. Calcio antagonistas contraindicados en falla cardíaca. Lo tiene, entonces no se lo vamos a dar. Un diurético, aquí el problema, y debemos pensar en que está hablando de un diurético tiacídico, ¿no? Si dijera diurético de asa sería el mejor. Pero es un diurético tiacídico, entonces está contraindicado, empeora en la falla renal. Luego vienen IECAS y ARA2. Cualquiera de los dos han demostrado que limita, mejor retrasa la progresión de la enfermedad renal. ¿Cuál sería la mejor conducta? Das un IECA o un ARA2 y 72 horas después mides la creatinina para ver si se incrementó. Creatinina y potasio. Si se incrementara, están contraindicados ambos. ¿Sí? Pero cualquiera de ellos dos sería una respuesta correcta. En su examen, seguramente quienes ya lo hicieron se dieron cuenta que hay preguntas que parece tener dos respuestas. ¿Sí? Dos respuestas. Entonces, ahí viene mucho conflicto. Dime. Y por ejemplo, en ese caso, ¿cuál es la más correcta? Yo pondría por simplicidad un IEC. Por simplicidad, acceso. Es mucho más fácil que lo consuma. ¿Sí? ¿Cuál de los siguientes esquemas farmacológicos presenta mayor utilidad para el paciente? Metoprolol más hidroclorotiazida más nifedipino, captopril, hidroclorotiazida y metoprolol, lisinopril, amlodipino o nifedipino, losartán, hidroclorotiazida. ¿Ven? ¿Sí? Bueno, ven. Estamos haciendo probablemente el razonamiento mal hecho. Porque lo que están haciendo es pensar en los medicamentos, no están pensando ahora sí en su paciente. ¿Sí? Metoprolol, ¿le podemos dar ahorita? ¿Por qué? Tiene alteraciones metabólicas múltiples, más datos de falla cardíaca que parece severa. ¿Sí? Debiéramos hacerlo con cuidado. Pero definitivamente no le podemos dar hidroclorotiazida, ni tampoco nifedipino. Entonces la respuesta A es una respuesta incorrecta. Es un sitio de conflicto grande, ¿eh? Captopril, ¿le podemos dar? Sí. Hidroclorotiazida, idealmente no. Metoprolol, no. Lisinopril, amlodipino o nifedipino, ahora no, por la falla cardíaca. Losartán, sí. Hidroclorotiazida, sí podríamos darlo, pero si la paciente logramos controlar primero su patología de base. Ella viene totalmente descompensada. ¿Sí? Primero tendríamos que tratar la falla cardíaca para luego poder dar un esquema correcto de antihipertensivos. Ahora, ¿cuántos medicamentos necesita la paciente? ¿Cuántos le tocan? Por las tablitas que vimos. 2. Entonces, automáticamente descartamos las respuestas de 3. ¿Sí? Su examen, ustedes lo vieron, hay preguntas que dicen, ¿qué estaban pensando cuando hicieron la pregunta? Entonces, la respuesta no siempre es tan simple. Por eso es que no solo se necesita saber mucho para poderla contestar bien, sino en qué demonios estaban pensando en ese momento. ¿Sí? Entonces, aquí nos vamos a ir a las dos respuestas que tienen 2 medicamentos. ¿Sí? Y de ahí hay que elegir una. Entonces, en teoría sería mejor el losartán que el lisinopril. ¿Sí? Sería mejor. La frecuencia con la que los ARA2 incrementan el potasio y empeoran la falla renal es menor que la de los IECAS. ¿Sí? Entonces probablemente eso sea lo que defina su respuesta. ¿Sí? Nos iríamos a una con 2 y en mi opinión esa es la menos incorrecta. Cuando hice mi examen, cuando salí del examen, mi cara era así la de toda la angustia y del susto del mundo, ¿no? Y salían mis compañeros y decían,
no, ¿te acuerdas de la pregunta tal? Y yo así no recordaba nada de las preguntas. Y salían y decían, está bien, bien fácil, ¿no? El examen. Así, ¿cómo fácil? No era fácil, pero no era fácil porque había muchas que más de una respuesta podría ser la correcta. ¿Sí? Y esto es lo que habitualmente no nos enseñan a hacer, a por qué eligieron esa respuesta. Pero les digo, fácil. Les digo, vean a su paciente, el que tengan de hipertensión, mídanle la presión como tiene que ser. Vean factores de riesgo cardiovascular, clasifíquenlo, estadio 1, estadio 2, estadio 3 si quieren hacerlo. Evalúen cuántos medicamentos necesita y vean si eso concuerda. ¿Sí? Vean, pues si tenía estadio 2 y solo le di un medicamento, ¿se controló o no? Lo podemos hacer a retrospectiva. Pero el chiste es que lo hagan con sus pacientes, para que entonces lo puedan hacer más fácilmente. Les digo, esta paciente hipertensa, crónica, no diagnosticada, complicada. Entonces, pues requiere un tratamiento intensivo y urgente. ¿Sí? De cada sesión vienen casos clínicos. Cuando vengan, por favor, ya traigan los resueltos. Y hagan casos clínicos propios. Los envíen y los podemos revisar aquí. De manera que podamos saber cuáles son las mejores respuestas. Pueden ser incluso sus pacientes.